Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde platicamos acerca de las diferentes salas del Museo Memorial del 68 y conocemos las piezas que éstas albergan para conocer también los temas que hay en el museo. El día de hoy la sala que voy a compartir con ustedes lleva por nombre Comité Eureka. ¿A qué le suena la palabra Eureka? Bueno, pues esta es una expresión que nosotros podemos decir como a manera de celebración cuando hemos encontrado algo y precisamente Eureka significa encontrar o he encontrado. Bueno, pues el Comité Eureka es una organización de madres y familiares de desaparecidos que fue fundada por Rosario Ibarra de Piedra y esta organización fue nacida en México a raíz de la persecución y detención que comenzó a haber ilegalmente de personas que se identificaban o que eran militantes de movimientos políticos y sociales que en ese entonces se podían considerar como una oposición al gobierno priista. Les estoy hablando de la década de 1970 a 1980. De esta manera, nosotros podemos comprender el nombre de Comité Eureka, ya que esta organización dedicó precisamente su esfuerzo a la búsqueda de personas, a la búsqueda de sus seres queridos. Bueno, ahora voy a compartir con ustedes una imagen para que sigamos hablando acerca de este tema. Bueno, lo que estoy compartiendo con ustedes es una selección de imágenes con las que voy a platicar con ustedes acerca del Comité Eureka y otros temas que están estrechamente relacionados. La primera imagen de la que les quiero hablar está frente a nosotros, es la primera del lado izquierdo, donde vemos una especie de cartel. Espero que ya la hayan ubicado, la estoy señalando aquí con mi cursor. Este cartel es una propaganda del Comité Eureka. Vamos a ver constantemente el día de hoy propaganda utilizada por el comité para convocar a sus movilizaciones. Esta propaganda es del año 1987 y me gustaría que observen la imagen, la ilustración que se encuentra en el centro de este cartel. Se puede distinguir, espero que puedan observarla con atención, vamos a distinguir a tres mujeres que están extendiendo los brazos y del otro extremo de la imagen, las formas que nosotros podemos distinguir ahí son brazos también, son manos que están intentando juntarse de la otro lado. También me gustaría que observen cómo la parte de la ilustración de las mujeres está a color, mientras que donde solamente se ven los brazos se encuentra en blanco y negro. Lo que representa esta ilustración es un mito de la cultura griega, donde una de estas mujeres es una diosa a la cual pues su hija fue secuestrada. Entonces ella se embarca en una búsqueda con la finalidad de volver a encontrarla y reunirse con su hija. Por lo cual podemos ver aquí esta representación de ella estirando los brazos y estos brazos también que van a buscar encontrarse con los de las mujeres que están del otro lado. Sin embargo, hay ahí un obstáculo que los separa, que es como una línea que tiene púas, ¿no? Hay algo que no les permite reunirse. Y precisamente este mito de la cultura griega va a representar muy bien la lucha del Comité Eureka, de la cual les voy a seguir hablando más adelante. Primero, quiero explicarles un poco acerca del contexto en el que surge el Comité Eureka. Es importante tener presente que en la década de los 60 y de los 70, en todo el mundo y especialmente en América Latina, estaban sucediendo acontecimientos que influyeron mucho en las dinámicas y en las ideologías de varios sectores de la sociedad. Podemos hablar de muchos ejemplos, desde la consumación de la Revolución Cubana, los movimientos sociales, movimientos estudiantiles, como el movimiento estudiantil en Brasil y, por supuesto, el movimiento estudiantil de México en 1968. En México, tanto el movimiento estudiantil, la masacre de 2 de octubre de 1968, como otras condiciones por las que pasaba el país, como rezagos sociales y el autoritarismo, hicieron que proliferaran diferentes corrientes de pensamiento que a su vez llegaban muchas veces a convertirse en organizaciones, y estas organizaciones expresaban ideas contrarias al gobierno. Debido a esto, inicia una etapa que se conoce como Guerra Sucia. Esta etapa de Guerra Sucia se puede describir como un conjunto de medidas de represión militar y política que van a estar dirigidas a disolver cualquier movimiento de oposición contra el Estado mexicano. Este conjunto de medidas fue llevado a cabo por el gobierno de Luis Echeverría, que en el sexenio anterior a su presidencia había fungido como secretario de gobierno y fue señalado como el autor del operativo del 2 de octubre en Tlatelolco. Entonces, para resumir, la guerra sucia es una estrategia gubernamental para reprimir a las organizaciones y a las personas que manifestaran acciones, ideas o ideas contrarias al Estado. Toda protesta o movilización que fuera ya sea obrera, campesina, estudiantil, popular, bueno, todas estas movilizaciones van a ser reprimidas y quienes eran víctimas de esta represión
podían llegar a ser asesinados, encarcelados o secuestrados y llevados también a campos militares o bases navales que fueron en su momento pues utilizadas específicamente por el gobierno mexicano con el propósito de fungir como cárceles clandestinas para las víctimas de esta represión. Bueno, la segunda imagen que tenemos en esta selección, que les estoy señalando ahora con el cursor, es un cartel también de propaganda del Comité Eureka, donde en la parte de arriba vemos un texto que dice Amnistía General, en la parte de abajo un texto que dice Presentación de los desaparecidos políticos. Y en el centro hay una imagen, es muy contundente, muy sencilla, donde vemos un bloque negro, donde se muestra una especie de barrote, una especie de barrera y está asomando un brazo. ¿Por qué? Esto nos puede remitir a una persona que está precisamente encarcelada. Y de la amnistía también les voy a hablar en un momento más adelante. Bueno, pues una de las principales estrategias autoritarias para infundir temor en la población fue la desaparición forzada. ¿Qué significa esto de la desaparición forzada? Bueno, pues es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o de grupos o de personas que actúen con el apoyo o la autorización del Estado. En México, precisamente, fue creado en ese entonces la Dirección Federal de Seguridad, o DFS, que fue creada por el gobierno mexicano con el propósito específico de reprimir. En este cartel, como ya les comenté, pues vemos no hay rostro, solamente hay un brazo que está ahí saliendo como de unos barrotes. ¿Por qué? ¿Por qué vemos esta imagen como una representación de un desaparecido? Bueno, hay un dato que quiero compartir con ustedes. Las víctimas de desaparición forzada se conocen comúnmente como desaparecidos, pero particularmente en América Latina también se conocen como detenidos desaparecidos. ¿Por qué? Bueno, ahorita les voy a comentar de esto más adelante. En la siguiente imagen, que ahora les estoy señalando aquí con mi cursor, es la tercera imagen frente a nosotros de la fila de arriba, vamos a ver un cartel negro. Un cartel negro y lo que me gustaría resaltar es el texto. Arriba tiene una pregunta que dice, ¿dónde están nuestros hijos? Y en la parte de abajo dice, ellos lo saben. Esto también es una propaganda del Comité Eureka. Y aquí me gustaría resaltar en el texto. ¿Por qué el comité pregunta dónde están nuestros hijos y ellos mismos se responden, ellos lo saben? Bueno, pues porque las personas desaparecidas aquí en México durante la Guerra Sucia no es que hubieran desaparecido de la nada y nadie tuviera idea de dónde estaban o fueran como tragados por la tierra. Claro que no. Si bien no se sabía el paradero de estas personas desaparecidas, lo que sí se sabía era que su desaparición había sido una obra planeada estratégicamente por el Estado y que el Estado sí sabía dónde se encontraban estas personas y que también tenía la facultad, así como los había arrestado, detenido, desaparecido, también tenía la facultad de liberarlos si así lo decidía. Pues el mismo Estado, como ya les comenté, construyó cárceles clandestinas para retener a estas personas desaparecidas. Mismas cárceles donde pues también se llevaban a cabo métodos de tortura. Esta fotografía, bueno, debido a la desaparición forzada, es que surge el Comité Eureka, fundado por Rosario Ibarra de Piedra. ¿Por qué? ¿Por qué se funda el Comité Eureka a partir de la señora Rosario Ibarra de Piedra? Bueno, pues la señora Rosario tenía un hijo llamado Jesús Piedra Ibarra. Su hijo era un estudiante de medicina que también era integrante de una organización comunista llamada Liga Comunista 23 de septiembre. Bueno, pues en el año de 1975, el hijo de la señora Rosario, Jesús Piedra Ibarra, fue detenido por la DFS, la Dirección Federal de Seguridad, y fue desaparecido. Desde entonces, su familia, pero especialmente su madre, Rosario Ibarra, se dieron la tarea de buscarlo para reclamarlo a las autoridades mexicanas. En esa búsqueda de un par de años, Rosario se encontró con otras madres que tenían el mismo reclamo, reclamar al gobierno la presentación con vida de sus hijos. De esta manera es que estas madres y estos familiares también se fueron sumando y fueron conformando un grupo organizado integrado por los familiares de desaparecidos, que en ese momento surgió con otro nombre. Su nombre era Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, el hoy ya mencionado Comité Eureka. A pesar de que este
comité se formó por familiares de los desaparecidos, era muy emblemática la figura de las mujeres, la figura de las madres de los desaparecidos, que también eran conocidas como las doñas. En esta imagen podemos ver un ejemplo de ello. Lo que nosotros tenemos aquí es un grupo de personas que están separados. Podemos ver la barrera aquí con los policías, los cascos de estos integrantes del cuerpo de granaderos, que incluso uno de ellos trae ahí su macana, y frente a ellos están familiares. Vemos a una mujer que va cargando a un niño y está ahí pues sin temor alguno, ¿no? Vemos su rostro de rabia, de indignación y cómo está encarando precisamente a los policías. Detrás de ella vemos más personas que están ahí, que podemos imaginarnos perfectamente que son familiares de los desaparecidos, porque vemos diferentes edades, ¿no? Una mujer más joven, un hombre mayor, un hombre más joven atrás que está también cargando a la señora Rosario, y bueno, pues la van cargando en hombros, ¿no? Con la señora con el puño en alto, quizá como realizando una petición muy contundente o como celebrando alguna victoria del movimiento. Puede ser. No sé ustedes qué sean los elementos que más les llame la atención de esta fotografía. La que les comparto ahora tiene que ver con uno de los actos más contundentes del Comité Eureka para exigir la presentación de las personas desaparecidas con vida. Lo que tenemos aquí es la fotografía de la primera huelga de hambre del Comité Eureka, llevada a cabo en el año 1978, donde ellos se plantaron afuera de la Catedral Metropolitana para pues, exigir un diálogo con el presidente y exigir una amnistía a los presos y a los arrestados, a los detenidos desaparecidos. Con este acto sí se logró una plática con el presidente José López Portillo y sí concedió la amnistía a ciertas personas. Esta amnistía y este diálogo con el presidente logra que varias personas que habían sido encarceladas injustamente salgan libres y que algunos exiliados y desaparecidos regresen al país con sus familias. Bueno, regreso a la selección de imágenes y quiero mostrarles la que estoy señalando ahora con el cursor, que es este cartel grande que dice amnistía. Seguimos retomando aquí propaganda utilizada por el Comité Eureka y les quiero hablar un poco acerca de esta palabra. ¿Qué es la amnistía? No sé si ustedes sepan qué significa este concepto, pero la amnistía precisamente será una de las peticiones más frecuentes o más importantes del Comité Eureka. ¿Qué significa? Bueno, pues con esto se referían a que pedían al gobierno otorgar una especie de perdón y liberar a los presos políticos, así como presentar con vida a los desaparecidos. En este punto nosotros podemos reflexionar sobre este concepto, ¿no? La amnistía, ¿cómo puede ser que el Estado, a pesar de que está llevando esta estrategia de miedo y de autoritarismo para reprimir, una de las alternativas que los familiares ven para volver a ver a sus seres queridos es esto, ¿no? Como que el gobierno les otorgue un perdón. Es decir, a pesar de que se está encarando una justicia, se está buscando que se les otorgue un perdón porque al final del día el Estado es el que tiene el poder y la facultad, pues, tanto de retenerlos como de dejarlos libres. Entonces, pues, aquí nos gustaría saber qué opinan acerca de esto de la amnistía. Pueden compartirnos sus comentarios, nos va a dar mucho gusto leerlos. Y bueno, la siguiente imagen que tenemos a un lado de amnistía, vamos a encontrar, bueno, otras dos imágenes que también son propaganda del Comité Eureka y son igual para convocar a movilizaciones. Les quisiera yo preguntar, ¿por qué creen ustedes que sería la desaparición forzada una de las principales formas de represión del Estado contra las organizaciones opositoras y también los simpatizantes de estas? Creo que todos podemos imaginar el miedo que se podría pasar si alguno de nuestros seres queridos sufre algún daño por el solo hecho de manifestar sus ideas. Las personas desaparecidas por el Estado eran miembros de organizaciones, sí, pero también eran profesores, eran alumnos, eran civiles, como cualquiera de nosotros, con la libertad de expresar de la manera que ellos quisieran sus ideas. La iconografía utilizada en la propaganda del Comité Eureka retrata muy bien ese dolor por la ausencia de los seres queridos. En la última imagen me gustaría que noten el cartel que estoy señalando ahora, este que tiene un rostro como en contorno rojo, donde dice uno es igual a todos. Comité Eureka, ¿qué nos puede decir esta frase uno es igual a todos? No sé, podría remitir a que todos los desaparecidos, retenidos desaparecidos, pues sí, son importantes, ¿no? No hay uno más importante que otro, sino que todos son importantes para sus familias y para las personas que los están esperando afuera. Otro, pues es que pues esta amnistía, este perdón, se le tendría que otorgar a todos, no a unos sí y a otros no, porque pues todos son iguales, ¿no? Y todos merecen libertad y volver
a estar con sus seres queridos. Y este texto que está en el rostro, pues también simboliza, ¿no? La falta de este rostro. O sea, es el texto a cambio de las facciones de esta persona. ¿Qué representa esto? Pues podemos hablar de la ausencia de las personas desaparecidas. En el cartel que está del lado derecho a este, que es un bloque negro con una vela, pues vemos, es muy claro, ¿no? Muy concreto el simbolismo de la vela, donde a pesar de los esfuerzos y a pesar de todos los obstáculos que se presentan, siempre se mantiene como esta luz, ¿no? Esta luz de esperanza de que se va a lograr reunir a las personas desaparecidas, ¿no? Se va a lograr encontrarlos con vida y con bien. A la fecha, gracias a la lucha del Comité Eureka, han sido liberadas 148 personas. Sin embargo, las desapariciones registradas van sumándose y siendo más y más grandes sexenio con sexenio, ya que hablamos de un crimen de Estado que sigue vigente en la actualidad. Podríamos pensar en todos los casos de periodistas o de activistas que han sido desaparecidos por manifestar ideas que se consideran contrarias a los gobiernos pasados y a los gobiernos en turno. No sé, incluso podemos referirnos a uno de los casos más recordados, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Si recuerdan otros casos de desaparición forzada o quieren compartir su opinión sobre este tema, los invitamos a dejar también su opinión en los comentarios, ya sea de Facebook Live o de YouTube. También los invitamos a que visiten el canal de mediación educativa de CCU Tlatelolco en YouTube, donde van a poder encontrar más información pues acerca de movimientos sociales, proceso de resistencia y muchas cosas más. Los invitamos a que visiten y se echen ahí un clavado para que puedan encontrar todo su contenido. Si ustedes quieren saber más del tema de Comité Eureka Desaparición Forzada, también pueden visitar el sitio del Museo Casa de la Memoria Indómita o cuando sea posible visitarlo, ya que muchas piezas de la colección de M68 pues también se encuentran ahí, ¿no? Han sido proporcionadas por ellos. Entonces, si a ustedes les interesa, pues ahí tienen ese dato para que puedan conocer más información. Yo les agradezco mucho su atención y nos vemos pronto para seguir comentando las salas del Museo M68. Muchas gracias.